materia de 1, la calificación varía de 1 a 4. Lo que se calificaría en todo caso las fortalezas como 4, la mayor fortaleza, 3, la menor fortaleza, y las debilidades serían como 1 como mayor debilidad y 2 como relativamente una debilidad, y se multiplica el medio con calificación dando el valor ponderado y la sumatoria total. Perfecto. Pregunta, ¿las fortalezas y las debilidades deben ser siempre la misma cantidad? ¿Deben ser iguales entre las dos? No, pues sí. Ya. ¿Existe algún número mínimo o máximo de fortalezas o de fortalezas y debilidades? En caso, en mi materia me indicaron que lo relativo tendría que ser 10, sería lo ideal para poder realizar en nuestra autora una buena estrategia, una buena matriz. Pero no estoy segura de la licenciatura de mi parte, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Gracias. No sé tu nombre. Nancy, Arce. Gracias, Nancy. ¿Alguien más que quiera complementar? Buenos días, licenciado. Sí, bueno, tengo entendido que debe haber por lo menos mínimo 5 y máximo 10, o entre 5 y 10, un rango entre 5 y 10. Fortalezas genéticas. Sí. Ya. ¿Sabes por qué esa restricción? Justamente porque, bueno, nos va a permitir evaluar de mejor manera. Ya. Gracias. ¿Tu nombre es? Gracias, Madeline. A ver, en términos operativos reales, una matriz EFI o F no tiene ninguna restricción, ni menor ni mayor. ¿Sí? No es necesario que sean mínimo 5 y máximo 10. No hay un límite. Porque sale, como decía Nancy, si no me equivoco con el nombre de su compañera anterior, sale de hacer el diagnóstico interno. Entonces, puede que yo encuentre muchas fortalezas, muchas debilidades o muy pocas fortalezas y muy pocas debilidades. ¿De acuerdo? Entonces, no hay realmente un número. Cuando tú tomas un libro y el libro está orientado a la enseñanza, debes tener cuidado con lo que te dicen los autores del libro, analizando toda la información y los parámetros que te van dando. ¿Ya? En el caso del libro de Fred David, es un libro enseñado, sesgado hacia la enseñanza y por lo tanto ponen algunas reglas que te ayudan como persona que está aprendiendo al manejo. Entonces, te dicen, deberías encontrar, no sé, 15 factores internos. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque es necesario que una persona que va a hacer un F o un EFI lo haga lo más completo posible. Entonces, te ponen un número relativamente alto para que le metas seso a la historia y no te conformes con lo primero que encuentras. ¿De acuerdo? Pero en la vida real no hay un límite, ni menor ni mayor, porque puede que una empresa tenga 3 debilidades y le puedes dar vueltas 10 veces, nunca vas a encontrar una más. Hay 3 y se acabaron, solo 3 debilidades. ¿Está bien? Entonces, es por eso que no se limita cuando tú revisas textos, digamos, no orientados a la formación, a la parte universitaria, sino de textos generales, profesionales, no te ponen restricciones, ¿ya?
algo importante ahí. Ahora, ¿por qué qué significa el 2.5 como elemento de revisión aquí en la sumatoria del valor ponderado? ¿Quién se acuerda? Ya. El 2.5 sale de promediar. Si tú tienes, y el promedio es súper fácil, si tú promedias 4 más 3 más 2 más 1, 4 y 3 son 7, más 1 son 8, más 2 son 10. 10 dividido entre 4 te da 2,5 el valor. Así que es básicamente ese 2,5 es el valor promedio que encontrarías en una calificación y es de ahí que sale el 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir que el resultado esté por encima de 2.5? Que la empresa está relativamente fortalecida y dependerá de cuál es tu nivel, ¿de acuerdo? Obviamente, muy por encima, como en el ejemplo que tienen acá, de 2.7, esa es una que está fortalecida apenas por encima del promedio. Entonces, no podrías hablar de que es una empresa fuerte internamente. Está en el promedio un poquito arriba. Sí, pero si hubiera sacado una calificación de 3.5, entonces sí podrías decir que es una empresa muy fuerte internamente. Entonces hay que tener cuidado con. Pero arriba de 2.5 te está indicando que está mejor que el promedio. Y obviamente hacia abajo que es una empresa débil internamente. ¿De acuerdo? Así que ahí viene la situación. Ahora, ¿qué pasa con la matriz F? Y voy a dejar la F para que puedan utilizarla como comparativo. ¿Qué pasa con la matriz F? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se hace la matriz F? No levanten la mano, activen el micrófono, por favor, y denme su nombre. Nancy, licenciado, a lo que yo puedo recordarme en la matriz F, se dividen las oportunidades que nos da a la empresa el aspecto externo. Este punto no solo nos da a la empresa, ¿no? También beneficia a las demás empresas que se encuentran con nuestra competencia, y las amenazas son aquello que... Esas eran las amenazas, perdón. Las oportunidades son lo que se nota de afuera y nos dan a la empresa igual un beneficio. Y las amenazas son aquellas que tenemos cierta probabilidad alta de que nos pueda suceder. En base a eso, digamos, en el F podemos utilizar el PESTEL y demás puntos y sacar lo que son los factores. Igualmente que la F vamos sacando un peso, una calificación y un valor ponderado. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo se califican? Son de manera, ¿cómo se diría? Más subjetiva, no sé si tenemos el término, en el peso, según lo que creamos. Por ejemplo, una amenaza que creamos que es fuerte, que nos va a afectar, como podría ser a mi empresa, por ejemplo, que haya aumento o incremento de impuestos, digamos, podría afectarme, entonces podría ponerle un peso más elevado que otros. Ya. Es algo subjetivo más que todo. Ok, bien. Pero en el EFI también es subjetivo, ¿no ves? Exacto, sí. Igual es subjetivo, es más un criterio. Ya. Y en cuanto a la calificación, ¿cómo se califican oportunidades, amenazas? En ahí tengo duda porque he buscado yo para hacer la empresa que estamos haciendo y me confundí un poco esa parte, que eso quería consultarle. Porque en algunos me dice de 1 a 4 y otros de 4 a 3, 1 y 2, y eso no entiendo. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien que quiera complementar? Yo, licenciado, la calificación igual se hace de 1 a 4.
Pero 1 a 4, Entre ¿qué? ¿Qué se califica del 1 al 4? las amenazas y las oportunidades. O sea, las dos se califican del 1 al 4. Sí. Ya, perfecto. ¿Sabes qué autor te dice eso? El autor, ¿no? Ya. Fred David, si no me equivoco. Pero no sé si. Sí. Va por ahí la situación. ¿Cómo te llamas? ¿Que participó antes? Flores Zambrana Brian. Ya. Ok, va por ahí la situación, pero hay un elemento que hay que tener en cuenta y ahora les comento eso. Bueno, lo que habían dicho, se coloca el peso que debe sumar a 1, de manera subjetiva se coloca el valor correspondiente del peso, viendo si la oportunidad es muy impactante o si la amenaza va a tener mucho impacto en la empresa y se le va asignando un peso. La calificación. En Fred David, la forma de traducción parece indicar que puedes calificar del 1 al 4 cualquiera de todas, ¿ya? Siendo 4 un factor que tiene mucho impacto en la empresa, ¿no? Y siendo 1 un factor que tiene muy bajo impacto en la empresa. Así que según el libro de Fred David, y lo que puedes extraer de él, es que efectivamente en las oportunidades podrías calificar con uno del 1, 2, 3 o 4, y en las amenazas 1, 2, 3 o 4 también. Pero me parece, realmente no he podido descubrir cuál es la razón, eso no es correcto, porque como decía Nancy, otros autores te dicen de otra forma. ¿Ya? Y cuando analizas lo que el mismo libro de Fred David te dice en la matriz interna-externa, te das cuenta que no hay lógica en esa idea de que puedas calificar indistinto del 1 al 4. Y ahorita les muestro por qué. ¿Está bien? Igual que en la matriz EFI, el promedio es 2.5, así que una empresa que está con 2.5 quiere decir que su entorno externo es un entorno, digamos que neutral. Por arriba es un entorno favorable y por debajo es un entorno amenazante. Bueno, así que vamos a revisar un poquito la situación. Entonces, ¿qué pasa en la matriz interna-externa para que nos entendamos? ¿Ok? En la matriz interna-externa tenemos dividido por cuadrantes. De un lado se anota en la vertical el F, en la horizontal el EFI. Y lo que nos dice estos tres cuadrantes que salen en la porción superior izquierda, nos están diciendo que el lineamiento estratégico es crecer y construir. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está en un entorno favorable e internamente bastante bien. Si ustedes analizan los promedios que se tiene, se entiende de dónde sale esa situación, ¿ya? Si empezamos por el cuadrante 1, vemos que internamente es muy fuerte y externamente tiene muchas oportunidades. Entonces, de cajón, una empresa muy fuerte con un entorno muy favorable, pues obviamente tiene que crecer, construir y seguir aumentando todas sus capacidades. El cuadrante 2 lo que te muestra es una empresa con un valor promedio, pero en un entorno favorable. Entonces, definitivamente tiene que crecer y construir, ¿no? Porque si bien internamente está promedio, pero el entorno es muy favorable, entonces de cajón hay que construir. Y el cuadrante 4 te muestra que la empresa está en una situación externa promedio, pero muy fortalecida. Por lo tanto, obviamente también puede construir, crecer y construir, porque tiene las fortalezas para hacerlo, aunque el entorno no sea el más favorable, pero no es que sea desfavorable, es promedio. ¿Qué pasa con los cuadrantes de la diagonal? En el caso de los cuadrantes de la diagonal, tú estás en una situación, digamos que promedio, ¿ya? Y te dice que los lineamientos son conservar y mantener. ¿Por qué? Veamos el cuadrante 5, que sería el cuadrante, entre comillas, ideal. Tú estás con una empresa
a nivel interno promedio y a nivel externo promedio, ¿sí? O de fortaleza promedio, de oportunidad promedio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No meterle mucho, pero conservar y mantenerte como estás. Tal vez crecer en un área donde haya una oportunidad interesante y donde tus fortalezas, que no son muchas, te permitan trabajar ahí. ¿Te das cuenta? En los otros extremos, tú tienes una condición extrema opuesta. Es decir, internamente eres muy débil, pero te encuentras ante una situación muy favorable de entorno. Y entonces, obviamente, como es muy favorable, aunque tu empresa sea débil, puede lanzarse a hacer cosas. Y el otro extremo, la empresa es internamente muy sólida y el entorno es, en términos generales, amenazante. Entonces, bajo esa condición, te puedes defender de manera adecuada porque tu empresa es sólida, ¿ya? En cambio, en los cuadrantes 6, 8 y 9, la situación es cosechar o vender o retirarse. ¿Por qué? Porque estás en la condición más desfavorable. La empresa es débil y el entorno es altamente negativo, contrario. ¿Te das cuenta? Y sus bemoles en medio. ¿Ya? Entonces, bajo este criterio, la matriz interna-externa nos da lo que vamos a entender como lineamientos estratégicos. ¿Está bien? Lo mismo que hace las estrategias genéricas de Porter. Son lineamientos, indicaciones generales que yo debo hacer. Si ustedes se fijan, crecer y construir, no me dice en qué debo crecer ni qué debo construir, pero sí me dice cuál es el lineamiento. Hay que invertir, hay que ampliar líneas de producción, aumentar líneas ¿qué es? Canales de distribución, según la empresa y la realidad que tenga. ¿De acuerdo? Así que esta es la matriz interna-externa. Con esta es con la que vamos a analizar la forma de calificar el modelo del F. Entonces, Fred David nos dice que a todos se les puede calificar del 1 al 4. Y para medir un modelo no hay que ponernos en condiciones ambiguas, hay que ponernos en las situaciones extremas. Entonces, pongamos una situación extrema. 4 oportunidades, 4 amenazas, pero 2 amenazas son muy grandes, mientras que las oportunidades todas son más o menos, digamos, promedio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las oportunidades y todas las amenazas van a ser de alto impacto para la empresa, según lo que indica el libro de Fred David. Por lo tanto, califico a todas con 4. Al calificar todas con 4, su peso no me da mayor importancia y el resultado promedio me da 4. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que básicamente, yendo a la matriz interna-externa, esa evaluación, y para este ejemplo y hacerlo fácil, vamos a suponer que la matriz interna nos dio el promedio, 2,5. Entonces, me pone en el cuadrante 2, muy alto en el cuadrante 2, ¿no? Porque la matriz F me ha dado 4, calificación de 4. El cuadrante 2 hemos dicho que tiene como lineamiento estratégico crecer y construir. Pregunta, ¿es intuitivamente lógico este resultado, dada esta condición? ¿Sí o no? No es lógico, licenciado, porque es un promedio, se podría decir, positivo para la empresa. Como un promedio positivo. Explícame tu respuesta, por favor. El 0.4, el promedio 4 quiere decir que la empresa le está dando muy bien. No. No estás evaluando su desempeño, estás evaluando su entorno. Sí. Entonces, no es que le está yendo bien. Licenciado, ¿podría volver a explicar? Porque por mi parte no le comprendo muy bien. Ya. Esa parte, por favor. ¿Entiendes lo que ha pasado aquí? En este caso ha calificado tanto las oportunidades como amenazas como altamente
importante, se podría decir. Eso entiendo. Hasta ahí lo comprendo. Hasta ahí está bien. Sí, Y la sumatoria es 4. Sí, eso lo entiendo. Perfecto. Ahora, si llevamos este resultado al matriz interna externa y suponemos que nuestro promedio ha sido 2.5 para estar en la media y no ponernos internamente, nos ponemos en una situación que es de nivel intermedio, ¿sí? Una situación ni fuerte ni débil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, en este caso estamos hablando de el EFI, en este caso del factor que estaría en intermedio, eso no es. Sí, el EFI está en intermedio. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, el EFI está en intermedio, por lo tanto, la calificación va a estar en la casilla, en el cuadrante 2, 5 u 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ahora, el F nos ha dado 4. ¿No ve? El que acabo de mostrarles aquí. Esto es 4, ¿correcto? Correcto. Entonces, si eso es 4 y el EFI es 2.5, que nos daba estas posibilidades, entonces la matriz se halla en este punto amarillo. ¿Estás de acuerdo? Esa parte, el 4. Pero es que ya no sé de qué me dibujo. Espera a ver un ratito. Sí. Para hacer la matriz interna-externa, lo que tú haces es, tomas el valor de EFI y pones dónde está. ¿Te das cuenta? Y en este caso está en 2.5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, eso sí. Okay, espera un ratito, vamos a ponerle un color más llamativo. Ahora, haces lo mismo para el valor de F. Entonces, ¿dónde está el F? El F se encuentra en 4, es el límite superior. ¿Ok? Sí. Y entonces, la intersección es donde aparece este puntito que les he puesto acá. Exacto. ¿Correcto? Exacto, sí. Ya. Ahora, ¿a qué cuadrante pertenece eso? Al cuadrante 2. 2, exacto. El cuadrante 2 te da como lineamiento estratégico crecer y construir. ¿Correcto? Sí. Ok. Pregunta. Dadas las condiciones que les he dado acá, ¿es intuitivamente lógico que una empresa invierta dinero y se ponga a hacer inversiones, a comprar maquinaria, a ampliar líneas de distribución, dada esta realidad externa? No sé si lo he entendido bien, pero yo entiendo que si está en el lineamiento de crecer y construir, sería bueno porque está en desarrollo. Sí, pero a ver, eso es lo que te da esa matriz. Sí. Y esa matriz requiere de resultados de estas otras dos matrices. ¿Ve? Entonces, olvídate de la matriz interna externa por un rato y analiza la F. La F con un valor de 4, ¿es intuitivamente lógico? No. No, no sería. ¿Por qué? Porque tiene altos valores, tanto de amenazas como oportunidades. Bueno, yo entiendo eso, que no podría sostenerse. Hay demasiados factores externos que no controla la empresa que podrían perjudicarla. Pero no sé si está bien mental. Más o menos. Se hacen unos chipes increíbles para hacer de noveno semestre y analizar una matriz simple. A ver, tengo 4 oportunidades, 4 amenazas. ¿De acuerdo? Si todo estuviera igual, intuitivamente, si todo estuviera equilibrado, perfectamente equilibrado, intuitivamente, el entorno, ¿cómo sería? ¿Muy favorable o muy desfavorable? ¿O intermedio? Intermedio. Intermedio, ¿no ve? Entonces, si tuviera los mismos pesos en oportunidades y en amenazas, entonces mi entorno sería un entorno
indiferente, digamos así, ni favorable ni desfavorable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo ese supuesto, esta posición de F aquí arriba, ¿tiene lógica? No, porque tu entorno es intermedio, ¿no ve? O sea, es un intermedio, porque hay amenazas fuertes y hay oportunidades fuertes. Entonces sería como que gano con una, pierdo con otra, promedio, promedio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, en este caso yo he puesto una condición peor, porque yo he puesto que dos amenazas son mucho más grandes que cualquier otra oportunidad, ¿correcto? Entonces, intuitivamente hablando, ¿el ambiente externo es favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. ¿No ve? Entonces, esta calificación de 4 no es coherente. ¿Me dejo entender? Sí, ahora sí. Entonces, intuitivamente hablando, no viendo las calificaciones, sino intuyendo en base a la importancia de las amenazas, nosotros supondríamos que el valor del resultado debería estar más o menos repartido así. ¿Están de acuerdo? Por aquí debería estar, en esta franja que le he hecho mucho más ancha. ¿Sí o no? ¿Entienden la idea? Este punto que he puesto acá no debería estar acá, sino que este punto debería estar... Este punto debería estar en algún lugar de esta franja. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, intuitivamente vemos que debería andar por acá. Pero la forma de calificar que nos da Fred David sale en una situación totalmente opuesta a lo que intuitivamente entendemos. Entonces, vamos al modelo que te ofrece Lambin. En el libro de Marketing Estratégico de Lambin está la matriz F y en ese libro te pone la misma forma de calificación que F y F. Y te dice oportunidades 3 o 4, amenazas 1 y 2. Mismo ejemplo, solo que la calificación según el libro de Lambin. Todos tienen el mismo peso, excepto estas dos amenazas que son mucho más serias, y por lo tanto, al hacer el valor ponderado, me da un valor de 1.8. Entonces, ¿qué pasa? Hay más amenazas, o sea, las amenazas son más fuertes que las oportunidades. El resultado de 1.8 ya es más intuitivo, o sea, responde a lo intuitivo. Sí, licenciado. Es más lógico. Es más lógico. Entonces, si tú te fijas, esto que hicimos de manera intuitiva está dentro de los resultados que te da la forma de calificar según Lambin. Entonces, ¿qué pasa? Que esta línea ya no es así de ancha porque ya no estamos viendo todo un rangote, sino se convierte, la voy a dejar un poquito ancha para que haya cierto nivel de visualización. ¿Ya? Y está en 1.8, así que aparece aquí. Y ahora el punto donde coinciden el F y el F está acá, que le corresponde al cuadrante número 8, que eso significa cosechar o desinvertir. ¿Es más intuitivamente lógico? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Una empresa internamente ni fuerte ni débil, pero con un entorno bastante desfavorable, ¿qué sería lo más lógico de hacer? Protegerse.
tratar de protegerse, ¿no ve? Y desde el punto de vista de un inversor, ¿cómo se protege un inversor? No invierte. Desinvierte. ¿Invierte qué? ¿No invierte a la universidad o qué? ¿Cómo se protege un inversor? El que solo pone la plata. Lo vende sus acciones o en todo caso ya no aporta más dinero. Exactamente. Eso es desinvertir. ¿Te das cuenta? Entonces, intuitivamente y desde el punto de vista de un inversor, lo lógico está aquí. O bien, digamos, tratar de sellar la empresa y sacar el mayor provecho posible. ¿Te das cuenta? Hacer que retirar las utilidades de la mejor manera posible, tratando de no meterle dinero. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, como ven, en el propio libro de Fred David hay una contradicción con esa su forma de explicar. Por lo tanto, y lo lógico es, para mí, que hay algún problema en la traducción y que no se ha visto esa situación en la imprenta, y ahí es donde viene este problemita. ¿Está bien? Pero como ven, el mismo libro de Fred David te dice que su forma de calificar es contraintuitiva y es contra sus propios lineamientos de matriz interna externa. Entonces, ¿cómo se debe calificar? Según el libro de Lambin, Marketing Estratégico de Jean-Jacques Lambin. Es decir, se califica igual que el EFI, 4 y 3 para oportunidades, siendo 4 oportunidades importantes y 3 oportunidades menos relevantes, y 2 y 1, siendo 2 amenaza poco relevante y 1 amenaza muy relevante. ¿Entendido? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora, una cosa que es importante al hacer el F, donde se cometen muchos errores. Primer elemento, debe haber cierto nivel de certidumbre de que la oportunidad o la amenaza va a suceder. ¿Ok? Y esto es muy importante. O sea, muchas veces he visto muchos memes en redes sociales de pasadita la pandemia que decían a nadie se le ocurrió poner en el F una pandemia mundial. ¿De acuerdo? Pregunta, en este momento, ¿tú pondrías en tu matriz F una pandemia a nivel mundial como fue el COVID? Como si hubiera, No. para que aparezca una nueva. No, ¿por qué? Porque fue un caso excepcional, licenciado. Exacto. De otro brote así de fuerte es recién 1914, 12, no me acuerdo, cuando la peste negra en Europa. ¿No ve? Entonces, cada 100 años. Entonces, no es muy coherente ponerlo ahí porque la posibilidad de que suceda es muy remota. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Eso. Y segundo, la forma de redacción. La mayor parte de las personas cuando redactan el F, redactan cosas como, por ejemplo, no sé, a ver. Construir una nueva sucursal como oportunidad. ¿Es realmente una oportunidad si pongo construir una nueva sucursal? ¿Qué dice? No dice. ¿Por qué? ¿Por qué no es una oportunidad? Porque para considerarla como oportunidad se deben analizar otros factores. Ya has analizado los factores y de repente has visto eso y escribes oportunidad, construir una nueva sucursal. ¿Está bien? ¿Cómo debería ser redactada la oportunidad?
Tal vez un ejemplo ponerle, licenciado. A ver. En el caso de la venta de pollos, venden pollo ahí en su sucursal y en sus sucursales, pero una oportunidad podría ser que se le presente en las escuelas, digamos, para el Día del Niño, que le compren los panchiconos. Ya. ¿Cómo redactarías la oportunidad? Mm, ahí sí que se me están cruzando un poco las ideas y no sabría cómo redactarlo, licenciado. Es que ese es el problema, se les cruza muy seguido. A ver, lo que les había dicho, construir una nueva sucursal o implementar una nueva sucursal. Esa no es la oportunidad, esa es una acción que debería ir en el plan de marketing, construir. ¿Cuál es la oportunidad que hay? ¿Por qué sugieres que se construya una nueva sucursal? Porque No. debería haber una demanda en un lugar donde no tiene sucursal. ¿Te das cuenta? Has identificado que hay demanda por el producto en un lugar donde no tiene sucursal. Entonces, ¿cuál es tu oportunidad? Crecimiento de la demanda en la zona X. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces, si esa es la oportunidad, luego va a salir la acción estratégica. Y si dentro de tus fortalezas tienes dinero como para invertir, tienes, digamos, un sistema muy bien desarrollado digital y que puede que vincula todas tus sucursales de manera digital, tienes las habilidades, tienes la fortaleza interna como para, teniendo la oportunidad de una alta demanda, crear una nueva sucursal. ¿Te das cuenta? Pero si en lugar de tener dinero, tu amenaza fuera de que estás con iliquidez terrible, de que tus sistemas de manejo de gestión empresarial son todos manuales y que tienes problemas de que no coincide, o sea, cada vez que haces, que se llama balances o cierres, no coinciden las cosas y tardas un montón en encontrar las falencias porque todo está registrado a manito en papelitos que están desordenados. Entonces, con esas condiciones, ¿tú podrías abrir una nueva sucursal? No, licenciado. No sería lo lógico, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la acción que dijiste de armar una nueva sucursal va a depender de la realidad interna de la empresa. La oportunidad es una demanda, una alta demanda o crecimiento de demanda en una zona donde no tienes sucursal. ¿De acuerdo con eso? ¿Se entiende mejor? Sí, licenciado. Ok. La siguiente, matriz de perfil competitivo. Esta matriz, como nombre, se le atribuye a Fred David. Yo tengo un problema hasta ahora no logro determinar una situación que yo tengo dando vueltas en la cabeza hace años. Porque esta matriz se parece muchísimo a otra que hace Jean-Jacques Lambin. Lo que no encuentro es la primera edición del libro de Fred David. Ese es el problema. Sí he encontrado la primera edición de Jean-Jacques Lambin. El problema es la de Fred David, así que no sé cuál se escribió primero, así que lo dejo en la duda. Y les muestro las dos matrices y cómo funcionan cada una. En el caso de Fred David, la matriz de perfil competitivo lo que hace es, primero, identificar las empresas más importantes con las cuales yo estoy compitiendo, las que son de mi propio sector y peso equivalente. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Con que yo no voy a hacer una matriz de perfil competitivo para todas las empresas que estén presentes en el mercado, sino para aquellas empresas contra las cuales yo realmente compita. ¿De acuerdo? Porque puede haber, qué sé yo, empresas que apunten a un sector socioeconómico alto, con muchos recursos, y otras que vayan a un sector socioeconómico bajo, ¿no ve? Con menos recursos. Entonces,
Si yo estoy digamos, las que atacan al alto, no me voy a meter con las de abajo y viceversa tampoco, porque no están atacando al nicho o sector o segmento de mercado que me interesa. ¿Está bien? Por lo tanto, debo revisar a las empresas con las que efectivamente voy a competir. ¿Se entendió? Primer punto. Segundo punto, los factores de éxito salen del análisis del F y del EFI. De ahí es de donde van a sacar estos valores de éxito. Luego, la valoración se coloca igual que en el F o en el EFI de manera subjetiva según el impacto que el investigador le asigne a cada factor de éxito según lo que percibe en el entorno comercial. La calificación debe tener una sumatoria total de 1. Luego viene la calificación. La calificación va del 1 al 4, ¿sí? Y es probable que haya aquí el problema del errorcito en la traducción, donde va que 4 es de mayor relevancia y 1 es de menor relevancia. Como son factores de éxito, lo que nosotros hacemos es calificar a cada empresa según este factor y qué tanto lo tiene internamente. Si la empresa lo utiliza. Entonces, se califica del 1 al 4, luego se multiplica la valoración por la calificación y tenemos el puntaje ponderado y que se suma. ¿De acuerdo? En este caso, aquí en la sumatoria, y recién he caído en cuenta eso, estos valores no son coherentes, porque este valor, como llega a 1, la calificación máxima es de 4, no es de 7.25. Aquí hay un problemilla de suma. Esto lo saqué de internet para no tener que estar peleando con la fabricación y no me di cuenta de este valor. Ya, entonces, lo que nosotros vemos es qué empresa se acerca más al valor perfecto, que sería 4. Entonces, lo que hacemos es ver la empresa que mejor califica con, digamos, la empresa nuestra, y para lo que nos sirve la matriz de perfil no es solo ver cuál es la que mejor compite, sino que a partir de la comparación, y si nuestra empresa no es la mejor, entonces podemos ver líneas de acción que podemos seguir. Por ejemplo, si nuestra empresa fuera Parmalat y la empresa más relevante es Alpina, con un valor, en este caso, más alto, y vemos que Alpina ha tenido el nivel de recordación de marca 4 y Parmalat, nuestra empresa, un nivel de 2, entonces de aquí ya sale una acción que debemos hacer, ¿no ve? Que es trabajar en el nivel de recordación de la marca. Necesitamos trabajar muchísimo para lograr que Parmalat eleve el nivel de recordación, así que ya tenemos una acción para nuestro plan. ¿Ok? Vemos que penetración de mercados extranjeros, las dos han trabajado igual, así que ahí tranquilos, no pasó nada. Pero ¿qué pasa en la tecnología de producción? Resulta que Parmalat tiene 3, Alpina 4. Recuerden, nosotros estamos en el área de mercadotecnia, así que meternos mucho con el área de producción es medio difícil, pero podría haber una recomendación de mejora en tecnología de producción. Aunque eso al consumidor no le importa mucho, así que sinceramente un consumidor no tiene ni idea de tecnología, de fabricación, ni nada. A él le preocupa que el producto sea bueno. ¿Cómo lo hacen? No importa. Si lo hacen 1 a 1 a manito, excelente. Si lo hacen con una máquina y producen 1.000.000 por hora, pues, igual de bueno. ¿Te das cuenta? Pero bueno. Vemos publicidad, entonces vemos que Parmalat tiene 3 y Alpina tiene 4. Aquí hay una cosa importante, entonces necesitamos trabajar más en la cuestión de publicidad y esto necesariamente está vinculado con el nivel de recordación. Si yo tengo una baja presencia publicitaria en el medio, el nivel de recordación de la marca disminuye. Por lo tanto, estas dos cosas están íntimamente ligadas, así que hay que trabajar en esa situación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la matriz de perfil competitivo no es solo para calificar, sino que el resultado del análisis de esto entre la empresa con la que trabajo y la que saca mayor ponderación, me permiten proponer acciones de trabajo.
¿Se entendió? Ahora, ¿qué sucede aquí? Valor y calificación son subjetivos, altamente subjetivos. Y estos factores de éxito salen del trabajo de diagnóstico que he hecho. Así que no son subjetivos, pero dependerá de cuáles decido trabajar yo, cuáles le veo la importancia yo como investigador. Así que también tienen un grado de subjetividad interna. Ahora, ¿qué pasa con el modelo que propone Lambin? Lambin llama a esta matriz multiatributo. Como pueden ver, maneja un valor un formato prácticamente idéntico. Donde cambies en la forma de hacer. Por eso es que tengo la duda de quién la hizo primero, porque es demasiado parecido. Tenemos igual 3 empresas, nos concentramos en las empresas más relevantes, puedo tener 5 o 6, pero tampoco exagero en la cantidad. Entonces, la empresa propia y los principales competidores. ¿De dónde se sacan los factores de éxito? Se sacan de encuestas que se hacen a los clientes o usuarios. A ellos les pregunto qué elementos son relevantes para el sector en el que está la empresa con la que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, son los propios clientes los que me dicen y me identifican cuáles serían esos factores de éxito. Ellos me dicen, mira, en este sector lo más relevante es A, B, C. ¿Está bien? Y entonces ahí es donde viene algo que me llega más a lo que sería el nombre de matriz de perfil competitivo. ¿Cómo una empresa es competitiva? Pues cuando tiene la capacidad de competir en el mercado. Y para competir en el mercado tienes que acercarte a lo que el cliente quiere. Así que me suena mejor este modelo. ¿Está bien? Otra ventaja que tiene, el peso que se coloca en base a los porcentajes de respuesta de las encuestas. Entonces, el valor más alto es porque mayor número de personas respondieron sobre ese atributo. Y a ese atributo le pongo un valor más alto. Así que, si se fijan, he quitado la subjetividad en la elección de factores de éxito, subjetividad mía, y la he dejado hacia el mercado. He quitado la subjetividad en cuanto al peso como investigador y se lo dejo al mercado que ellos califiquen. Y luego viene la calificación. En la calificación, yo decido la escala como investigador. Entonces, yo decido si voy a calificar en una escala del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 10, lo que yo considere adecuado. Y debo crear esa escala de calificación lo más objetiva posible. Ahorita vamos a revisar. Entonces, ¿qué sucede de esa realidad? Sucede que hacemos lo mismo que antes, peso por calificación y tenemos el peso ponderado y de ahí lo mismo que hacíamos antes. Vemos nuestra empresa y la contrastamos con la que tiene un mayor valor y salen las acciones, según la calificación, salen las acciones estratégicas que se deberán aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, la matriz multiatributo quita bastante de la subjetividad que puede haber. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se construye esta escala? Lo primero que yo decido es si la escala, el tamaño de la escala. Digamos que decido una escala de 3, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer para la creación de la escala es identificar por observación en la competencia qué es lo que está pasando. Entonces, supongamos que quiero crear una escala vinculada al área de promoción y en este caso puse solo promoción. Estoy pensando en promoción de ventas, ¿ya? Promoción de ventas, solo que por tamaño de espacio para escribir, solo puse promoción. Entonces, ¿qué hago? Busco a las 3 empresas con las que estoy compitiendo, la mía en medio, y veo cuántas promociones ha estado sacando al año. Entonces, en base a los valores, saco un promedio y el promedio lo coloco en la escala intermedia, porque es el valor promedio. Y en base a eso decido cuánto va a ser hacia el nivel inferior y qué pasa con el nivel superior. Entonces,
en este caso, como el promedio es 2.3, mi escala va en promedio del 2 al 3, por debajo del 0 al 1 y por encima del 3 o más. Listo, ya tengo mi escala y entonces lo que hago ahora es calificar. La empresa A con 4 promociones al año tendrá una calificación de 3, porque los clientes han dicho que un factor relevante son las promociones de venta que pueda tener las empresas. Eso les interesa a ellos, perfecto. Entonces, la empresa A tiene una calificación de 3. B, con 2 promociones al año, encaja en este nivel, calificación 2. C, con una sola promoción al año, entra en este nivel, calificación 1. Y esa es la forma en la que se coloca la calificación a cada empresa en la variable o en el atributo promoción. ¿Se entendió? Sí, licenciado. De todas formas, ok, de todas formas, la explicación, bueno, está grabada ahora, la voy a subir y también la tienen disponible en el Geniali para revisar. Otro ejemplo, ¿qué pasa si trabajo con analizando? Digamos que en este caso son bancos y el factor crítico de éxito que me han dicho es el número de cajas en operación en las diferentes sucursales. Entonces, lo que yo hago es ir a revisar a las sucursales de mi banco y de los otros bancos, de la competencia, y empiezo a ver cuántas cajas, cuántos espacios físicos para atención tienen. Y eso anoto. Veo cuántas cajas operativas hay y lo que hago es hacer un valor relativo. Hay 4 físicas, 3 en operación, 4 dividido entre 3. Hay 6 físicas, 3 en operación, 3 dividido entre 6. Y eso saco un valor relativo. Saco el promedio y entonces genero mis escalas. De nuevo, había elegido 3 escalas. Y en este caso trabajo con esta escala de 0.58 en el valor intermedio. Entonces, mi escala va de 0.1 a 0.39, de 0.4 a 0.59 y así. Y empiezo a ponerle la calificación relativa a los diferentes competidores. Entonces, yo creo esta calificación, esta escala, basado en la observación real de lo que hay. Y basado esa observación en lo que los clientes me dijeron que valoraban al momento de ver por qué preferían A o B empresa. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Bien. La BCG, que creo que conocen bastante bien todos, básicamente nos habla del crecimiento relativo de mercado y de la participación relativa de mercado. Algo en lo que quiero hacer énfasis es en lo que es un producto estrella. Muchas veces he visto confundir el concepto de producto estrella, dicho de manera coloquial, con un producto estrella pensado desde un producto BCG. Coloquialmente hablando, ¿qué es un producto estrella? El producto estrella es ese producto que más vende para una empresa, el más conocido, el más difundido. ¿Están de acuerdo con eso? Ese es un producto estrella. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, ese producto estrella no necesariamente coincide con el de la BCG. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el producto estrella de PIL, de la empresa PIL, en lácteos? Leche natural. La leche natural. Perfecto. Ese sería su producto estrella. Desde un punto de vista coloquial, es el que más vende, es el que más presencia de mercado tienes, por el que es más reconocida la empresa. Totalmente de acuerdo. Pregunta. ¿El crecimiento relativo de mercado del consumo de leche natural es alto o es bajo? Bajo. 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 Correcto. Bajo. Entonces, bajo esa situación, la leche natural PIL sería un producto en un cuadrante vaca lechera. ¿Se dan cuenta? Porque para que sea el cuadrante estrella debería haber un crecimiento relativo de mercado alto y no lo hay.
En cuenta. Ahí está la diferencia entre coloquial y estrella en la BCG. ¿Se entiende? Sí, lo hice. Ok. Ahora, te dicen, cuando revisas la BCG, que toda empresa debe estar analizando cuándo sus productos entran a vaca lechera, porque tienen que desarrollar otro que normalmente entra en nivel de perro. Una vez que se lanza el producto, se ve qué tanto desarrolla el mercado y es probable que de perro, si el producto tiene una buena aceptación de mercado, pase a estrella. Y luego de un tiempo, cuando el mercado ya haya llegado al límite de crecimiento, entonces dejará de crecer y bajará a producto vaca. Entonces dicen que una empresa siempre tiene que estar viendo esto para ir lanzando nuevos productos para que entren a nivel estrella y con el tiempo vayan cayendo a un nivel de vaca, porque en cierto momento los productos vaca podrían necesariamente salirse del mercado, porque de golpe puede desaparecer el mercado. Ejemplos de desaparición de mercado, los rollos de cámara fotográfica, ya no compra rollo. Entonces, ¿qué pasó? Empresas como Kodak, que dominaban el mercado, o Fuji, que era la segunda en el mercado, básicamente de la noche a la mañana ¡tuf!, desaparecieron. ¿Por qué? Porque una tecnología a la cual no le prestaron mucha atención, que eran las cámaras digitales, entró en el mercado y muy rápido hizo con que nadie necesitara rollos de fotografía. ¿Se dan cuenta? Entonces, de la noche a la mañana, esas empresas desaparecieron. Lo mismo pasa con los disquetes los disquetes de memoria que había antes, los floppy, los de 3,5 pulgadas, que deben haber visto alguno por ahí botado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Empresas como TDK se dedicaban a la fabricación de ese tipo de dispositivo y de repente aparecieron las memorias flash o memoria dura, las USB, y de repente, ¡pum!, mercado desapareció. ¿Te das cuenta? Entonces, nunca llegaron a darse cuenta cuándo murieron. Entonces, hay esa situación. Por eso es que es importante que la empresa esté revisando para ir sacando nuevos productos. ¿Se entendió? Sí, lo hice. Sí, lo hice. Muy bien. Sí, dice. Listo. Todas hasta aquí. Dudas, preguntas. No levanten la mano porque no estoy viendo. Abran el micrófono y pregunten. Perdón, licenciado, le habla Natalie. En el caso de, por ejemplo, lo que hablábamos de los productos, ¿no? Y los productos estrella, por ejemplo, la compañía Coca-Cola, podríamos decir que su producto estrella es Coca-Cola, pero constantemente van lanzando nuevos productos para ver si se pueden convertir en un producto estrella. Sí. En realidad, el sabor Coca-Cola, el brebaje negro burbujeante que tienen, es el que más vende, ¿ya? Entonces, en ese caso, si tú te fijas, ese producto está en un segmento, o sea, el crecimiento relativo de mercado es bajo. Todos consumimos Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, ellos, ese su producto está acá. ¿Cuáles son sus otros productos? Si tú te fijas, en este caso, todos sus productos, bueno, ¿qué ha sacado Coca-Cola? Tiene las gaseosas, en las cuales tienes, ¿qué se llama? Sprite y Fanta, y todas las gaseosas están en un crecimiento bajo. Entonces, ¿qué pasa? Coca-Cola tiene un alto porcentaje, altísimo porcentaje, y dentro de la propia empresa, Fanta y Sprite están en una situación como que de perro, con baja participación de mercado. Obvio que si metes a otra empresa en la ecuación, la cosa cambia, ¿no? Son las otras las que ocupan el segmento perro y las de Coca-Cola se meten en el bordecito del segmento vaca, pero Coca-Cola ocupa un porcentaje altísimo de mercado. Entonces, basado en eso, la empresa Coca-Cola empieza a lanzar nuevos tipos de producto. Ahí es que sale su línea Aquarius, ¿no? ¿Por qué saca Aquarius? Porque es una forma fácil de sacar un producto
menos nocivo. ¿Sí? ¿Qué es Aquarius? Básicamente es agua con sabor. Si bien ahí dice que tiene pulpa de fruta o tratan de decirlo, cuando tú ves la composición no tiene, es puro saborizante. ¿Ya? Entonces, agua con sabor a frutas sin gas, sin efervescente ni nada por el estilo. Entonces sale acá. Saca su línea de jugos que se llama Del Valle y que hubo todo un problema con la empresa Del Valle Vázquez, la boliviana, que era la que utilizaba el nombre de Del Valle, pero que nunca la registraron legalmente. Un error estratégico de defensa de nombre y de marca. Entonces saca una línea de jugos y está en esta pelea. ¿Está bien? ¿Por qué agua con sabor? ¿Por qué jugos? Porque si ustedes se fijan, la demanda de productos más naturales, más sanos, más saludables, ha estado en crecimiento, ¿sí? Entonces, no va a ser demasiado alto, pero sí ha estado creciendo. Mucha gente ha estado preocupándose por su salud y deja de consumir gaseosas para consumir productos más naturales. Entonces, era interesante el lanzamiento de eso para ocupar un espacio y que en el futuro se convierta en vaca lechera. ¿Mejor? Sí, licenciado. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Licenciado, una duda, perdón. Las 5 fuerzas de Porter igual llegarían a analizar una matriz de perfil competitivo, ¿verdad? ¿O estoy mal? Pueden aportar a la matriz de perfil competitivo, pero no analizar. Ya, Las vamos a ver la próxima clase en su totalidad. Ok, gracias. ¿Qué más? De todas formas, si quieres adelantar, el video está en el Genial. Gracias, licenciado. De nada. ¿Dudas? ¿Algo más? Bien, quedamos aquí. Nos volvemos a reencontrar con ustedes el día viernes. No se olviden que tienen la práctica individual de hacer su plan mercadológico los que quieran para presentar en septiembre. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Lice, una preguntita. ¿Dónde lo va a subir las clases grabadas, Lice? Ya las he subido en el Moodle donde dice clase grabada. Clases primer parcial, algo así. Está bien, muchas gracias, Lice. De nada. Pero tienen que entrar con desde su cuenta institucional, porque si no, no les permite acceder con cuenta personal. Bien, entonces quedamos aquí, nos reencontramos el día viernes. Chao, chicos. Hasta luego, Lice. Gracias.